Y mientras invito a mis hermanos que se encuentran aquí con nosotros en este lugar a tomar asiento, también a través de este tiempo le damos la bienvenida a esos jóvenes que siguen las transmisiones, jóvenes que de pronto están en Bogotá y no pudieron llegar a este lugar ya que allí hay ese toque de queda, personas que de pronto están en otros municipios de Cundinamarca, pero que se encuentran ahí conectados. Bienvenidos a este tiempo y confío plenamente en el poder de Dios. ¿Cuántos confían plenamente en el poder de Dios? ¿Sí confía usted plenamente en el poder de Dios? Hermano, el poder de Dios actúa en todo lugar, en todo momento. Si usted lo puede creer, usted activa ese poder a favor de su vida. Por eso, bienvenido a esta reunión, bienvenido a este tiempo. Y bueno, vamos a dar comienzo y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16. Y le pido por favor esté atento a la palabra de Dios, esté atento a lo que Dios va a hacer en medio de estos minutos, porque definitivamente lo necesitamos. Dice Primera de Samuel capítulo 16 y vamos a leer el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, diga, así como yo. Parece que estuvieran dando una descripción suya, oiga. Y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, diga conmigo, este es. Gloria a Dios. Y dice la palabra: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Gloria a Dios por esta palabra. Y es muy impresionante ver la forma en que opera Dios, la forma en que Dios obra a favor de los hombres. Y en este caso es impresionante ver cómo un joven, un adolescente, sin entender mucho de lo que Dios quería con él, sin comprenderlo ni siquiera porque fue el que llegó de últimas, fue el que casi no se halla a lo que se estaba produciendo en una casa, en un lugar. Aunque él no lo entendía, Dios sí entendía el poder de lo que estaba pasando. Porque es impresionante ver cómo yo me imagino a David entrar, de pronto un poco agitado, venía corriendo, no venía en oveja, venía corriendo quizás, sin saber para qué lo necesitaban, era simplemente saber si era o no era. Sin embargo, cuando él llega dice: este es. Haga de cuenta que usted llega a la casa, su mamá, sus hermanos están todos reunidos, sus familias, sus tíos, todos, y usted llega sin saber nada y dicen: este es. ¿Y este es para qué? ¿Para qué me quieren? ¿Para qué me necesitan? Sin saber ni siquiera, dice el Señor: úngelo. ¿Y qué era ungir a una persona en ese tiempo? Uy, hermano, lo cogieron y le
le mandaron una redoma de aceite completa sobre su cuerpo. Usted y yo hemos visto a veces que hay pastores o ministros que ungen a las personas, ¿cierto? Y se echan un poquito en la mano y ponen su mano sobre la cabeza y la persona recibe esa unción. Pero en el caso antiguo no era así, era una redoma de aceite, todo el aceite era vaciado, la persona quedaba empapada en el aceite. Sin embargo, vuelvo a lo que pensaba David, porque a él nunca le hablaron de un reinado, no le dijeron usted va a ser nada, simplemente lo ungieron y dice, y Samuel volvió a Rama. David, ¿qué se puso a hacer? David, ¿qué pensó que había sucedido? Nada. De pronto él volvió a seguir criando sus ovejitas. De pronto entendía que esa unción era para algo, pero él no comprendía para qué era. En el momento no supo. Sin embargo, déjeme decirle algo. Yo pienso que en medio de nuestras vidas pasa algo muy similar. Y si usted se pregunta por qué, hermano, porque yo le pregunto a usted, ¿usted cree que usted ha recibido algo de parte de Dios desde que llegó a Cristo? Y alguien podría decir, sí, hermano, yo recibí la unción y bueno, y he recibido al Señor Jesucristo y recibí un llamado y recibí ciertas cosas. Pero de cierta manera, cuando alguien pasó aquí al frente, aunque hizo una oración teniendo en cuenta lo que iba a hacer entregándole su vida a Cristo, nunca nos imaginamos el poder que tiene ese momento, ni lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hemos entendido, hermano, a la totalidad que si en ese tiempo un aceite, escúcheme bien, un aceite preparado para ungir a alguien tenía poder para simbolizar lo que estaba pasando, porque ahí mismo dice la palabra de Dios que desde ese momento el Espíritu de Dios estuvo en David. El poder de Dios estuvo sobre la vida de David. Y sé que muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso? Amado hermano, el poder que actúa en medio del cristiano, como lo dice la palabra, es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, como lo dice en Romanos 8:11. Acompáñeme allí un momentico. Hace parte de lo que hemos visto durante los últimos sábados, pero quiero retomar este punto. Y dice la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios que mora en ti desde el momento en que Dios te llamó. Escúchame bien, porque no es que tú estés aquí diciendo es que necesito. El que necesita aquí es el que de pronto no conozca de Cristo. Si hay una persona que nos está visitando por primera vez, yo tengo que decirle: usted necesita de Dios. Usted necesita de Cristo con urgencia. Usted necesita entregarle a Dios su vida para que Dios deposite en usted el Espíritu de Dios, para que esa unción venga sobre su vida. ¿Y por qué se necesita esa unción? Porque, hermano, no se trata solamente que una persona, cuando recibe del Espíritu de Dios, recibe una capacidad para ejercer un llamado.
Hay gente que piensa que el Espíritu de Dios solamente es necesario cuando yo voy a ir a imponer las manos sobre los enfermos, porque cuando el cristiano pone sus manos sobre los enfermos, ¿qué pasa? ¿La gente se duerme? Entonces, ¿qué pasa? Diga conmigo, la gente sana. Cuando el cristiano ora por un endemoniado, ¿qué pasa? Esa persona es libre. Y claro que nos gozamos al ver esas manifestaciones del poder de Dios. ¿Quién no se va a gozar? Pero a veces pensamos que la unción solamente sirve para esos momentos. Pero mire algo, le voy a hacer un recuento breve, porque desde el momento en que David es ungido, dice la palabra que él tocaba el arpa de una manera única. ¿Será que en Israel muchos tocaban el arpa? ¿O no? ¿Usted qué dice? Claro, habían muchos músicos, pero ninguno con la unción. Es que pueden haber muchas personas que trabajen en lo que tú trabajas. Pueden haber muchas personas que elaboran lo que tú elaboras. Pero la diferencia tuya es que sobre ti está la unción del Santo de Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es la única diferencia. ¡Oh! Hermano, yo no sé si lo podamos entender, pero aún un cristiano debería entender que aunque él no ponga su mano sobre un enfermo, un cristiano debería estar trabajando con tal gozo, cosiendo, no sé haciendo qué. Pero la unción que se manifiesta en él, aunque él no se esté dando cuenta, está operando a favor de muchos. Porque Dios no necesita de mí para hacer milagros. Él no necesita de mí. Él no necesita que yo esté a toda hora pensando en que si algo va a suceder. No. Pues las personas, dice la palabra que las personas veían a Pablo y decían, con que este hombre pase por ellos la sombra, ellos van a ser sanos. Y quizás muchos piensan que Pablo estaba diciendo, a ver, es que conmigo es difícil hacer sombra, hermano. Pero, bueno, hacer sombra, haga sombra por ahí con una mano, así sea. Pero Pablo no se la pasaba pensando, venga a ver si hago sombra. No, él pasaba y él quizás ni siquiera se daba cuenta que su sombra sanaba. ¿Por qué? Porque la unción que hay sobre ti opera las 24 horas del día. No es solamente para venir a la iglesia. Ay, me va a poner la unción, voy para la iglesia. Ay, ya se acabó el culto, espéreme, quito la unción. No. Pero vuelvo y digo, David, quizás le dijeron, lo vamos a ungir para ser rey. Digamos que él en el momento supo, dijo, esto es una unción para ser rey. Pero aunque quizás él supiera que era para ser rey, él entendió algo. No fui puesto inmediatamente como rey. Sin embargo, cuando lo necesitaron para tocar un arpa, estaba ahí. Y como desde el principio el Espíritu de Dios operaba en él, él tocaba el arpa y los demonios que habían en Saúl se apaciguaban. Él sentía paz, sentía tranquilidad. La presencia de David para Saúl referenciaba paz, tranquilidad, así como tu presencia en la casa debería reflejar ¿qué? ¿Tormento? ¡Uy, llegó ese demonio! No, porque la unción opera en mí. Ahora, no solamente operó para eso, operó para matar un gigante. Pero es que no solamente fue la puntería,
Es que David empezó a matar el gigante desde que tuvo determinación para decir, este no va a blasfemar de las cosas de Dios. Entonces la unción, ¿en donde empieza a operar? Solamente cuando actúo o cuando en mi corazón empieza a haber determinación. Pero ¿sabe algo? Muchas veces el joven es impulsado por el Espíritu de Dios a hacer algo para destruir gigantes, pero el joven cree más a sus temores que a la unción. ¿Cuántos han sentido impulsos a veces de predicar en un Transmilenio? ¿Cuántos han sentido impulsos de pararse en el parque y decir, oiga, quiero hablarles de Cristo? O así sea una persona decirle, oiga, Cristo la ama. ¿Cuántos han sentido el impulso? Y yo te pregunto, ¿quién crees que te está impulsando a hacer una obra? ¿El diablo? Claro, el diablo te está diciendo, vaya y predíquele a ella que la tengo muy atormentada. No. Pero en ese momento, ¿qué te gana más? ¿Tus temores o la unción? ¿Y sabes por qué Dios te llama a esos tiempos? Porque Él sabe que en ti está el poder que necesita esa persona que está destruida, acabada. Recuerdo que una vez iba caminando, iba a subir el puente, subo el puente, iba con, si no estoy mal, con el pastor Hernando, y el Señor me dice, devuélvete y ora por esa mujer porque el diablo la tiene atormentada por completo. Me devuelvo y la veo, hermano, le tocaba caminar así con su hijo. No podía ni bajar casi ni un escalón. Me le acerqué y le dije, mujer, ¿qué pasa? Me dijo, sufro de vértigo y no puedo ni pararme de la cama. Le dije, Dios me mandó a orar por ti porque el diablo te tiene atormentada. Si lo puedes creer, hoy Dios te va a libertar. Hoy Dios te va a sanar. Cuando agacha la cabeza tenía una gargantilla con vírgenes, con crucifijos. El tormento no era solamente por una enfermedad. Estaba atada a la idolatría. Hermano, ahí en el puente, al frente de mucha gente, me puse a orar por ella. Le dije, mujer, crea, porque usted, Dios, la levanta de ese tormento. ¿Cómo me fui de ese lugar? Gozoso porque cumplí con lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Cómo Dios la va a levantar? Eso ya es problema de Él. No es mío. Pero hay multitudes de veces que Dios te impulsa a hacer cosas que los demás le tienen miedo. No, eso es terrible. ¿Yo qué le voy a hablar a ese brujo si de pronto me hechiza? No. Repite conmigo, en mí está la unción de Dios. Pero lo puedes creer. No solamente decirlo, lo puedes creer en tu corazón. Porque la unción no solamente sirve para tocar bonito o para matar gigantes. ¿Sabe qué también le tocó vivir a David? Persecución. Y bastantes años en donde al que él le ayudó, que era Saúl, y lo arrullaba con sus canciones y con el después lo quería. Es que, hermano, Dios no se equivocó cuando te escogió. Sabía cuál era cada uno de tus problemas y debilidades. Conocía qué ibas a vivir desde que te convertiste a Cristo hasta el último día de tu vida. Y te ungió para que salieras por encima de cualquier situación, dificultad, enfermedad, muerte, desgracia, lo que sea que estás viviendo. Tú tienes que saber algo, y es que tú tienes la unción
para salir al otro lado. ¿No puede creer? ¿Alguien puede decir, sí, yo puedo creer en eso? Esa unción no solamente tiene que ver con eso. Quiero que escuche algo que encontré. Dice esto: en el campo muy a menudo las ovejas quedan con sus cabezas atrapadas en zarzas y mueren tratando de desenredarse. Claro, haga de cuenta cuando una mujer, yo he visto mujeres que se van a fregar con cierrepillos, uy hermano, y se pegan unas enredadas. ¿Alguna mujer le ha pasado o a ninguna? Todas han sido libres de eso. Pero una cosa que uno dice, ¿cómo voy a empezar a desenredar pelo por pelo? Con mano, como la tiene el ser humano, y empiezan a desenredarse y a veces se enriedan. ¿Qué tienen que hacer? Me ayuda a desenredar. Écheme acondicionador, écheme gasolina, écheme algo, pero quíteme esto. Y con ayuda, hermano, eso. Ahora una oveja, que esa lana es, pero, hermano, muy embutida, por decirlo así. Es gruesa. Entonces, cuando encuentran una cosa con espinas y se enredan, ¿quién desenreda a una oveja? Si una mujer difícilmente lo hace. Vuelvo y digo, teniendo sus manos tan hábiles, ella que con la no puede. Por eso dice que aún puede llegar a morir la oveja ahí enredada. En estos casos hay moscas enormes que les atormentan y que depositan sus huevos en sus fosas nasales, que luego se convierten en gusanos, lo que nosotros nos llamamos nuches. ¿Alguien ha tenido un nuche? ¿No? ¿De mascota? Pero es mascotas, uy hermano, yo he visto, una vez vi a un joven, fue para aquí cerquita, a Mesitas. Se descuidó, el hecho fue que tenía 3 granitos en la espalda. Y los 3 granitos fueron creciendo y creciendo y creciendo. Cuando ya lo último, eso se vuelve un dolor insoportable porque no se puede ni recostar. Y cuando fueron a mirar, le echaron un poquito de alcohol o algo así, le echan a eso y eso burbujea. Y cuando burbujea, algo vivo está dentro. Hermano, pues esos benditos nuches. Y esos son unos gusanos que cogen pelo por dentro. Y crecen, pues dependiendo del tiempo que usted le mantenga dentro de su cuerpo. Pero si a uno estriparse un barro, uy Señor, en la cara duele, ahora en la espalda. ¿A cuántos les han estripado un barrito en la espalda? Que siente un calorcito que usted tiene que decir, quieto, quieto, no me haga más, ni me toque. Muchos hacen así. Imagínese usted sacando un nuche. Hermano, que la cavidad siempre, eso deja un huequito siempre grandecito. Ahora, en el caso de una oveja, esas moscas buscan, por ejemplo, dentro de la fosa nasal. ¿Y usted se imagina un nuche dentro de la fosa nasal? Dios mío, guárdanos. Porque yo no me imagino ese tormento ahí. O dice que ponérselo en los ojos o en los oídos. ¿Cuál es la labor de la unción en ese caso? Pues impedir que la oveja se enrede en un zarzal, que la oveja se le paren las moscas, porque las moscas no pueden pararse cuando una oveja está bañada en ese aceite. Y por esa razón el pastor los tiene que ungir. Bueno, hermano, muy bonita esa explicación. ¿Qué?
Pues hermano, es que yo a veces pienso que el cristiano vive en algunas áreas de su vida atormentado. Pero no es cualquier tormento. Es una situación en donde el diablo es cada ratico mandándole dardos, mandándole cosas, diciéndole haga esto, haga lo otro, mire esto, queriendo pervertir su corazón. Y el cristiano desesperado ya no sabe qué hacer y decir, pero es que yo qué hago si es que parece que Dios no estuviera por ahí y el diablo está a toda hora a bombardearme y a destruirme y a dañarme. Escúchame bien. Es que tú tienes que reconocer y entender la unción que hay sobre tu vida. Porque a veces el diablo le hace pensar al cristiano que no es nadie, o que lo que hizo Dios cuando lo llamó a este lugar es poca cosa comparado con las acechanzas del diablo. Y si le preguntan a veces a un cristiano, bueno, ¿usted qué ve más en el día? ¿La gloria de Dios o los tormentos del diablo? El cristiano dice, los tormentos del diablo. Porque a cada ratico me azota, porque a cada ratico me hace recordar que no tengo ciertas cosas, porque a cada ratico me hace pensar que no me quieren, que no me aman, que soy el más infeliz, que yo no tengo una vida. Hermano, y el cristiano bombardeado en la mente no tiene paz. Y yo te pregunto, ¿será que para eso fue que nos llamó Cristo, para vivir atormentados, cansados, fatigados, destruidos? No. Vuelvo y digo, Él nos llamó porque desde el momento en que puso su mirada en nosotros, sabía lo que teníamos que vivir. Y quizás tú tienes que pensar en lo que estás viviendo hoy. Pero yo te digo, aún Dios te preparó para que si caías, te pudieras levantar. Para Dios no es una sorpresa lo que tú vives. Para Dios es una realidad. Pero Él te tiene que decir, hijo, hija, te ungí para soportar esto y para levantarte de esta prueba. Pero si tú no confías en lo que hace la unción en tu vida, tú te vas a sentir desamparado, solo, agobiado, con ganas más de irte que de llegar a la iglesia. Ahora, lea conmigo Hechos 10, por favor. ...38 y 39. Y dice la palabra, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, aleluya, diga conmigo, porque Dios también está conmigo. Pero yo le pregunto, aquí dice, y Jesucristo andaba diciendo, no, pobrecito de mí, ay, ¿quién orara por mí? Ay, yo sí estoy muy mal. No, dice que Él anduvo, hermano, con la unción del Espíritu Santo y con poder, ayudando a otros. Pero es tan impresionante lo que a veces el enemigo logra hacer en nosotros, que imagínese que la unción que tenemos no creemos que sea tan capaz ni siquiera para soportar lo que vivimos, cuando la unción que tenemos aguanta tanto que tú podrías estar ayudando a multitudes a salir de sus opresiones, porque el diablo las tiene así. ¿Sí me hago entender? Gente que está necesitando, tú deberías estarle ayudando, porque tu vida está ungida por la presencia de Dios. Amado hermano,
Amado joven, los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, tan difíciles que yo se lo puedo asegurar que más de uno de los que son verdaderos cristianos se preguntan si lo van a lograr, porque cada día sale algo nuevo, porque cada día aparece un nuevo pecado, porque día tras día la gente se corrompe más. Y a veces la iglesia se siente tan permeada que se pregunta, ¿será que si Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, nosotros lo vamos a lograr? ¿Nosotros vamos a alcanzar lo que Dios quiere de parte de nosotros? Si cuando a veces nos vemos y decimos, pero yo no estoy preparado para que Él venga, porque mis vestidos todavía se encuentran manchados con ciertas cositas, con ciertos detalles. Y lo que yo te digo es que nosotros hemos recibido las arras del Espíritu, que tienen que ver con un sello de parte de Dios sobre nuestras vidas, para que logremos vivir los tiempos que estamos viviendo, pero vivirlos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, entonces, ¿por qué quiero desistir? Porque no estás confiando en el poder de Dios, porque no estás viendo el poder que actúa en ti, sino que estás viendo tus propias debilidades. Y con todo lo que se ve hoy en día, diríamos, pero ¿quién puede vivir en santidad en medio de una generación tan perversa como esta? Pero si tú lo puedes creer, Dios te escogió a ti. Ni siquiera un Moisés, ni siquiera un Pablo, te escogió a ti, porque Él sabe que tú tienes la capacidad para vivir este tiempo dándole la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Tienes la capacidad, pero primero que todo tienes que aprender a depender de lo que es el Espíritu de Dios en tu vida. Por eso quiero invitarte para que los minutos que nos quedan, tú y yo nos adentremos en la presencia de Dios en oración, y le podamos decir: Señor, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu presencia, necesitamos del revestimiento que viene de lo alto para poder llevar a cabo esta carrera. Si tú estabas sintiendo desfallecer, cansancio, estabas sintiendo que las cosas que están en tu mente son tan fuertes que no puedes sobrepasarlas, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, toma la palabra de Dios que dice: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ve a la presencia de Dios y empieza a decirle: Señor, esto hasta el día de hoy me había quedado grande a mí, pero no le va a quedar grande al poder que actúa en mi vida. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a orar, vamos a entrar en la presencia de Dios. Vamos a clamarle al Señor en medio de estos minutos que nos quedan, y le vamos a decir: Señor, quizás nosotros no entendíamos cuál era la capacidad que habíamos adquirido en el momento en que nos humillamos delante de ti, Señor. Porque hay una realidad en la vida del cristiano, Señor, y es que el cristiano tiene que empezar a vivir una vida diferente en medio del mismo mundo corrompido que ha visto durante toda su carrera, Señor. No se trata de que un cristiano va a poder salir corriendo y meterse en medio de una jaula para no pecar o para no fallarte, Señor. No, se trata de que el cristiano ha determinado caminar contigo sabiendo, Señor, las cualidades y las características que tú exiges, Señor, de parte de cada uno de nosotros. Pero lo tenemos que hacer teniendo en cuenta todo lo que está a nuestro alrededor, la vida de pecado que se mueve,
mueve, la vida de maldad que está a nuestro alrededor, y aún teniendo en cuenta, Señor, el pecado que muchas veces habita en nuestro corazón, Señor. Si humanamente hacemos, Señor, un análisis sobre acerca de quienes podrán levantarse en medio de esta generación de una manera diferente, tendríamos que decir que ninguno, humanamente hablando, ninguno soportaría la opresión que hay, Señor. Como el enemigo, Señor, en medio de estos tiempos está llevando a la humanidad a un afán por el dinero. Como el enemigo en medio de estos tiempos tiene a la gente tan desesperada que la gente se está suicidando, que la gente está acabando con sus matrimonios, que los jóvenes están entregándose a una vida desordenada de placeres, Señor. Otros están combatiendo en sus fuerzas para lograr lo que quieren, lo que anhelan, Señor. Y vemos cada día un mundo más decaído, un mundo más destruido, un mundo más acabado, Señor, al cual nosotros mismos, Señor, muchas veces nos preguntamos, Señor, como lo dice tu palabra, si los tiempos no fueran acortados, ninguno sería salvo, ninguno sería salvo, Señor. Somos una generación a la cual tú escogiste para vivir estos tiempos, Señor, Padre, pero no lo podemos hacer sin la unción tuya, Señor. Padre celestial, David necesitó tu unción para soportar, para levantarse en medio de muchos momentos, para poder levantarse aún cuando cometió un error, Señor. Y hoy nosotros requerimos de tu presencia, de esa unción que viene del cielo, de esa presencia que desciende de lo alto, para que podamos llevar a cabo esta carrera, Señor. Oh Padre celestial, muchas veces pensamos que es necesario no tener una vida tan santa. Padre, el enemigo quiere meternos en la cabeza que ya es diferente, que este tiempo no se puede vivir tan santamente delante de ti, Señor. Pero yo no le creo a lo que el mundo dice, yo quiero creer a lo que tu unción me manifiesta, Señor. No quiero depender de mis propias fuerzas para agradarte, quiero depender de la unción de Dios, quiero depender de la unción que tú me diste, porque esa unción es la que me va a llevar a poder estar delante de ti, Señor. Es el poder del Espíritu de Dios, el único que me puede levantar cuando yo estoy caído. Es el poder del Espíritu de Dios, el único que me puede convencer de pecado. Es el Espíritu de Dios, el único que me puede dar las herramientas, el que me puede dar los dones, las capacidades para yo poder sobresalir en medio de estos tiempos tan difíciles, Señor. Es el único, Señor. Por eso, Padre, úngeme. Padre, reactiva esa unción sobre mi vida. Padre celestial, ven sobre mi vida. Y ahora con más entendimiento hazme comprender que yo he sido ungido para poder avanzar, para poder crecer, para poder sobrellevar lo que sea, que yo puedo salir de cualquier estado de miseria, que esa unción pudre yugos, pudre ataduras, que esa unción me reclama, esa unción me reclama, esa unción me recuerda que yo soy hijo de Dios, que yo soy separado para algo, que yo no puedo estar involucrándome en cualquier cosa, porque soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Vamos, dile, Señor, úngeme. Señor, hazme entender la unción que me diste. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, si yo estaba botando la unción, si yo estaba revolviendo esa unción con cualquier basura, con cualquier engaño, con cualquier falsedad, Padre, arráncala, Padre. Y yo te pido, úngeme, Señor, unge esta juventud, Señor. Renueva esa unción
unción sobre ellos. Hazles entender para qué los llamaste. Hazles entender, Señor, aquellos que estaban perdiendo su tiempo, Señor, en el Atari. Esas personas que estaban perdiendo su tiempo en el Xbox. Esas personas que estaban perdiendo su tiempo en un celular. Esas personas que estaban perdiendo su tiempo solamente mirando por las cosas del mundo. Padre, renuévales y recuérdales que los llamaste, que los separaste y que un día dijiste: ella es, esa persona es la que me sirve, son ellos los que estaba buscando. Oh Padre Celestial, haz entender esos corazones, Padre mío. Oh Padre Celestial, que tenemos la capacidad para vivir estos tiempos. Tenemos la capacidad, Señor, para adorarte en medio de estos tiempos. A pesar de pandemia, a pesar de lo que sea, Señor, tú me ungiste para sacar en victoria estos tiempos. Tú me ungiste para hacer una luz en medio de toda esta tiniebla, Señor. Que esa unción no se pierda, que esa unción no se embolate, que esa unción, Señor, no se detenga, que esa unción no se esté, Señor, por allá embolatando. Esa unción sirve para muchos. Padre, hay gente que está devastada, hay gente llena de temor, hay gente llena, Señor, oh Padre, de dolor en medio de estos tiempos. Y lo que hay en esta juventud sirve, lo que hay en ellos sirve. El poder del Espíritu de Dios que habita en ellos sirve para ayudar a muchos, Señor, para hacer favores a muchos, Señor, para quitar el azote del diablo sobre muchos, Señor. Padre, despierta, 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 despierta nuestros corazones, Señor, para no seguir perdiendo nuestro tiempo en cosas que engañan, en cosas pasajeras, en cosas perecederas, Señor. Oh Padre, yo quiero que tú me utilices. Yo quiero que esa unción fluya a favor de muchas personas, Padre. Perdóname si el enemigo me estaba acabando. Perdóname si el enemigo me estaba oprimiendo. Perdóname si ya me estaba sintiendo cansado, desahuciado espiritualmente por causa de todo lo que estaba viviendo, Padre. Perdóname, porque no es así. La presencia de Dios que habita en mí me da paz, me da libertad, me da tranquilidad. La presencia que habita en mí, oh, se lleva todo temor, se lleva todo tormento, se lleva toda opresión, se va, Padre, todo cansancio. La unción que habita en nosotros, Señor, trae sobre nosotros reposo, libertad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, hay libertad sobre esos jóvenes que se sentían oprimidos, cansados, vulnerables frente a la opresión del diablo. Vamos, utiliza la unción que Dios te dio, desata la gloria de Dios sobre tu vida y espanta toda obra del diablo. Espántala, espántala, espántala. Dile: en el nombre de Jesús de Nazaret, se va lo que estaba en mi mente, se va lo que estaba en mi corazón. Vamos, utiliza el poder de Dios. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca para pelear contra aquello que te tenía azotado. Oh, abre tu boca para empezar a levantarte en el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, hay libertad, Señor. Reclamamos todos los beneficios de esa unción que desciende de lo alto, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Nuestra vida no volverá a ser la misma, Señor, cuando tu unción se activa en nosotros, Señor. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Presencia en Mi nuestras vida vidas, nunca más tu presencia en nuestros será corazones. igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más
solamente sabemos de la unción que tú nos has dado, sino que por causa de la fe activamos esa unción para reprender toda obra del diablo, para echar fuera toda monotonía. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, la unción tuya está sobre nosotros. La unción tuya está sobre tu pueblo. Y nunca habrá pecado, nunca habrá maldad, nunca habrá engaño del diablo que supere la gloria tuya y el poder que has depositado en nosotros. Padre, yo te pido que la juventud se pueda activar en este entendimiento. Oh Padre, y que ya el diablo no los siga teniendo adormecidos, opacados, destruidos, dañados, Señor, cuando tienen la unción tuya sobre sus vidas. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando lo entendemos, Señor, vivimos bajo la libertad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.